De regreso a su programa Criterios. Hoy estamos con el doctor Juan Manuel Rafali, abogado constitucionalista y profesor universitario. Gracias, Juan Manuel, por haber aceptado la invitación. No, a ustedes por invitarme, hermano. Bueno, Juan Manuel, lo más reciente pues, que podemos decir dentro de esta turbulencia política que tenemos en el país ha sido lo ocurrido el 5 de julio, lamentable, pues, el atropello a la Asamblea Nacional y a los heridos que hubo en esta circunstancia, muy graves, por cierto. Ahora, te pregunto, ¿qué consecuencias puede traer eso? ¿Y qué significa ese estado de descontrol que hay de ciertos grupos que atacan y agreden a la gente? Sí, fíjate, yo como veo esto, Germán, es que lo del 5 de julio no es una causa de nada, sino más bien es una consecuencia de todo. Es decir, el poder público en Venezuela está anarquizado, y está anarquizado sobre todo desde la Sala Constitucional, que ha generado una serie de sentencias y de decisiones cuyo único propósito ha sido desconocer la función del Poder Legislativo y permitir una agresión a ese cuerpo deliberante que representa al pueblo. Juan Manuel, es decir, la fiscal general en días recientes dijo que este Tribunal Supremo de Justicia es ilegítimo, dado todas las circunstancias que lo rodean. Ahora, ¿cómo es posible que ellos puedan haber descalificado o puesto en desacato a la Asamblea Nacional si ellos no tienen la cualidad pues, para determinar esas cosas? Sí, a eso me refería precisamente. La Asamblea Nacional ha sido vaciada de sus competencias funcionales, o por lo menos eso se ha intentado, lo cual implica un desconocimiento de la decisión popular cuando fue electa en diciembre del año 2015. Y si bien la sentencia 155 y 156 ha sido quizás el episodio más altisonante a nivel nacional e internacional, realmente el origen del todo es el vil e impresentable argumento del desacato. Venezuela es el único país del mundo que, siendo una federación, el Parlamento es desconocido en sus funciones gracias a una medida cautelar, es decir, a una medida preventiva en un proceso electoral cuyo origen es un tema de compra de votos, que es una cosa que no existe en ninguna parte del mundo. En ningún esquema serio de derecho electoral se admite una revisión del resultado de una elección por compra de votos, entre otras cosas porque los candidatos tratan de comprar votos, de que voten por ellos, y después porque el voto es secreto y tú no sabes por quién votó la gente. Y la actitud del CNE, pues en este caso, que es fundamental también para convalidar esto, ¿no? Sí, sin duda, pues el CNE incluso proclama a los diputados de Amazonas y sin embargo, pues permite que unos jueces penales actuando a nivel regional y sin ningún tipo de competencia material ni territorial, bueno, acaben con el referéndum revocatorio y ahora, en términos de lo que son los diputados de Amazonas, bueno, aceptan y permitan que, bueno, que esos diputados, aunque hayan estado proclamados, se les haya suspendido su proclamación. Y fíjate que ha pasado más de un año desde que se llevó a cabo la elección de 2015 y todavía la Sala Constitucional no resuelve nada, pero las cosas que pide el gobierno las resuelven en horas, Caso distinto, casi en minutos. Distinto, por ejemplo, lo que fue la propuesta de antejuicio de mérito de la fiscal general, o sea, que lo resolvieron así de manera... Sí, ellos tienen como dos relojes. Hay un reloj para mantener a la Asamblea Nacional bajo el supuesto desacato, que por cierto, la fiscal lo explicó muy bien, el desacato en todo caso es de los individuos, no de la institución. Entonces claro, tú no puedes afectar las competencias de una institución que, insisto, además es donde reside el poder público más representativo. Por eso es que el presidente le tiene que rendir cuentas a la Asamblea Nacional, tiene que tomar posesión ante la Asamblea Nacional, tiene que pedirle permiso a la Asamblea Nacional para retirarse del país, tiene que contar con la autorización de la Asamblea Nacional para decretar estado de excepción. Bueno, todo eso se incumple. Es decir, sencillamente desde la Sala Constitucional y desde la Sala Electoral se decidió anular al Parlamento Nacional. Y eso tiene un efecto material que lo hemos visto concretarse el 5 de julio con ese acto de barbarie, que por cierto fueron dos. El primero fue pretender los ministros uniformados presentarse allá a leer el acta de la independencia sin contar con la anuencia de los parlamentarios. Fue un acto militar entonces. Claro, y el segundo fue, el asalto por armas
por parte de los civiles. Entonces, es un desconocimiento absoluto del primer poder del Estado en términos de representación popular. Eso anarquiza el poder público y hace que Venezuela en este momento no sea un Estado en donde los poderes públicos funcionen de acuerdo a la Constitución. Ahora, el Tribunal Supremo de Justicia, evidentemente, pues ha incurrido en fallas y delitos prácticamente. Ahora, ¿cómo es posible que le acepten toda esta cantidad de mecanismos que está usando para entorpecer o anular otros poderes? Claro, es que eso es inaceptable porque la función natural del Tribunal Supremo de Justicia es controlar la constitucionalidad de los actos de los otros poderes. Y la Sala Constitucional lo que tiene por función es interpretar la Constitución en casos concretos en donde siente precedentes vinculantes. Pero en ninguna parte de la Constitución dice que la Sala Constitucional puede hacer lo que le da la gana, y mucho menos interpretar la Constitución para destruirla, además de manera regresiva. Bueno, yo te quiero decir algo, la audiencia pública que pasaron en cadena nacional, en el caso de la fiscal el otro día, o sea, yo creo que mis estudiantes de Derecho del segundo año se han debido poner la mano en la cabeza cuando vieron hablar de careo, de polígrafo, por Dios. Vayan a estudiar pruebas, ¿vale? Es que falta de seriedad es esa. ¿Cómo se permite un sainete de ese tipo? ¿Y qué implica eso? Que bueno, que la cúspide del Poder Judicial no está actuando para defender, para respaldar el cumplimiento de la Constitución, sino para complacer al Poder Ejecutivo. La fiscal general en su momento dijo que los golpes de Estado no se dan solamente por la fuerza, las armas, sino a través de estos mecanismos. ¿Tú crees que el TCJ esté incurriendo en un golpe de Estado contra el país, bueno, apoyado por el Ejecutivo? Pero es que lo hizo con el tema del desacato. Lo primero que hizo fue, a través de la vil figura del desacato, que no existe, anular a un poder público donde está representado todo el país. Después lo hizo con las sentencias 155 y 156 y lo está haciendo en todos estos procesos en donde incluso los magistrados son recusados por tener interés o formar parte de los juicios y no se separan del conocimiento de la causa, como lo dicen todas las leyes procesales. No se inhiben, ¿no? No se inhiben, pero es que además son recusados y tampoco se apartan. O sea, la recusación es a lo que tiene que recurrir la parte afectada porque el funcionario judicial no se inhibe, la inhibición es voluntaria. Bueno, lo lógico es que se hubieran inhibido, pero ahora se recusan y tampoco vemos que pasa nada. Entonces, claro, ¿y dónde está el origen de esto, hermano? Y esto es muy importante que el país lo entienda. Se le ha permitido a la Sala Constitucional asumir el papel que no tiene de hacer lo que le da la gana con la Constitución, pero además siendo absolutamente parcializada. ¿Cómo es posible que estas sentencias vengan firmadas por exdiputados, por militantes que estuvieron activos hace nada en un partido político? Eso no es aceptable, como no es aceptable que desde la Fuerza Armada se den consignas políticas. Claro. Es que ahí es que se está perdiendo la República. Por eso la ilegitimidad que tiene esta institución. Juan Manuel, ¿pueden los magistrados ser destituidos por la Asamblea Nacional? Me lo respondes en el próximo segmento. Ya regresamos. De regreso a su programa Criterios, hoy estamos con el doctor Juan Manuel Rafali, constitucionalista y profesor universitario. Les recuerdo que nos escriban a @criterios_gb y la etiqueta Derechos en Criterio. Juan Manuel, te hicimos una pregunta que dejamos en el aire. Sí, en efecto, la competencia exclusiva para designar y para remover a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia corresponde a la Asamblea Nacional. Obviamente, dentro del esquema de contrapesos funcionales que hay en el esquema previsto en la Constitución, se requiere la aprobación del Poder Ciudadano, que está compuesto por el Contralor, la Fiscal y el Defensor del Pueblo, y ahí se requeriría el voto de 2 de 3 de ellos para calificar la falta. Sin embargo, ese sistema de contrapesos no está funcionando en el Tribunal Supremo de Justicia
desde el punto de lo que está ocurriendo con la fiscal, porque estamos en presencia, por cierto, de un juicio absolutamente híbrido, una cosa extraña entre un antejuicio de mérito por una situación delictual y una calificación de faltas en el cumplimiento de las funciones que está prevista en la ley orgánica del Poder Ciudadano. ¿Cómo se puede calificar esa situación? Pues en cualquier lugar del mundo que esté ocurriendo lo que está pasando aquí en Venezuela. Es anarquía, es una anarquía funcional en los poderes públicos tutelada por el Tribunal Supremo de Justicia, que además fue designado de una manera irregular y sin cumplir los plazos a finales del año pasado, del año 2015, cuando ya vino el proceso electoral y se vieron pues que habían perdido la Asamblea Nacional. Antes la Asamblea Nacional era la gran protagonista de todo, todo ocurría en la Asamblea Nacional, todo lo pasaban por la Asamblea Nacional y era el gran poder público. Después que perdieron allí la mayoría de manera estrepitosa, entonces la Asamblea Nacional ha sido desconocida en sus funciones, dentro de las cuales está remover o designar a los funcionarios de la Asamblea, del Tribunal Supremo de Justicia e incluso a la fiscal. Por cierto, el tema de la vicefiscal es otra usurpación de funciones, porque de acuerdo al artículo 25 de la ley del Ministerio Público le corresponde a la fiscal con autorización de la Asamblea designar ese funcionario. Desde el momento en que la Sala Constitucional se abroga esa competencia, está usurpando la. ¿Y por qué dicen que es ilegal lo que hizo la Asamblea, que ratificó al vicefiscal en este momento, Rafael González? Es más, lo han amenazado con cárcel. ¿Qué es eso? Bueno, es que vuelvo y repito, se está utilizando una especie de gavilla desde la más alta cúpula del Poder Judicial para tratar de aplicar la Constitución en unos términos distintos a lo que ella misma establece. Entonces, no hay ninguna explicación, porque verdaderamente en este momento ese señor es el único vicefiscal que hay, porque ha sido designado por la fiscal con autorización de la Asamblea Nacional. Y si como han propuesto que es a la fuerza que tiene que entrar la vicefiscal recién nombrada, bueno, ¿qué va a ocurrir ahí? Bueno, eso es una situación de facto. Ahí sí es verdad que estamos en el mismo escenario del 5 de julio en la Asamblea Nacional. Entonces, bueno, que cuartelariamente toman el poder, tomen el país, o sea, que pero van a conseguir a los ciudadanos de frente. Pues. ¿Entramos en una dictadura entonces? Bueno, pero es que a ver, el término dictadura asociado a los golpes de Estado está más bien vinculado al tema del absolutismo. Lo que pasa es que antes se hacían por la fuerza bruta de manera directa y ramplona. Ahora se ha tratado de utilizar el poder público y la propia Constitución para atentar contra el orden constitucional. Y eso es lo que estamos viendo. Pero es que eso no resiste análisis. ¿Y quién es el que realmente le puede poner el cascabel al gato ante la ausencia de las instituciones? Bueno, el pueblo en la calle exigiendo que haya una especie de reconsideración, una especie de fractura interna que lleve a la sensatez dentro de todos los poderes públicos, incluyendo la Fuerza Armada, y dice, bueno, por un minuto, el país tiene que recomponerse. Aquí tenemos que llegar a un proceso de acuerdos, a un proceso de unidad, a un proceso de transición y sobre todo a privilegiar la consulta popular. Por ejemplo, lo que está previsto para el día 16. Una consulta pública, ¿y qué pertinencia tiene eso en todo caso? Bueno, eso es absolutamente pertinente y cuando me preguntan por la legalidad o no de eso, yo digo, mira, lo que es legal o apegado a la Constitución es consultar al pueblo. Inconstitucional es no hacerlo, como pretenden con la constituyente. Antes de ir ahondando en ese caso, Rafael, hay una situación en la cual el defensor del pueblo quiere asumir las competencias del Ministerio Público. En todo caso, eso es válido, que lo ha aprobado prácticamente el TCJ, ¿no? Sí, yo creo que el TCJ lo que hizo fue ratificar y quizás darle un poco más de fuerza a las funciones de investigación que tiene el defensor del pueblo en materia de derechos humanos. Él solamente puede actuar de manera directa, por ejemplo, cuando se trata de lo que se llaman acciones por intereses colectivos o difusos, que interesan a un número casi que indeterminado de ciudadanos. Pero básicamente en esa sentencia no puede haberse dicho, ni se dice, que las competencias del Ministerio Público desaparecen. El monopolio de la acción penal desde el punto de vista público corresponde al defensor del pueblo y no, perdón, al Ministerio Público, a la fiscal general. O sea que la fiscal general no pierde su competencia. Y vamos a eliminar el nombre de la persona. Ese no es el punto, porque creo que hay que institucionalizar el país, que es parte de lo que ocurre. La institución, el poder público, es decir, el Ministerio Público como institución está dotado de esas competencias porque se las da la Constitución y la ley orgánica que lo rige.
una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia no puede vaciar de contenido esas normas de rango constitucional y de una ley orgánica. De modo que, bueno, el defensor del pueblo asumirá la posibilidad de seguir investigando, que ojalá lo haga bastante, porque bastantes violaciones de derechos humanos hay. Pero quien tiene la acción penal es el Ministerio Público. Ojo, y no solo la fiscal general, sino todos los funcionarios del ministerio que están allí, porque eso es una institución, no es una persona. Te preguntaba sobre la consulta del 16 de julio de este mes. Es decir, legalmente, ¿qué efectos puede tener esa consulta? Mira, como sabemos, aquí no estamos ante un problema de legalidad. Lo que está ocurriendo es que precisamente los cauces institucionales, legales y constitucionales se han cerrado. Desde la elección del 2015, pasando por el referéndum revocatorio y por todo vestigio de consulta popular que tuviera que ver con la constituyente organizada desde el gobierno. Entonces, esta movilización ciudadana, aún y cuando estuviera prevista expresamente en la Constitución y la convocara el CNE y se hicieran todas las formalidades que el gobierno pretende, al final iba a ser desconocida igualito. Pues que eso no fue lo que pasó con la Asamblea Nacional en diciembre. Fue una elección prevista en la Constitución, convocada por el CNE, hubo un resultado electoral prístino, perdieron estrepitosamente y después no reconocieron. Entonces, lo que va a ocurrir el 16 de julio es una movilización ciudadana en función a lo que es el artículo 5 de la Constitución, al artículo 70 de la Constitución que establece los mecanismos para la democracia protagónica y participativa del pueblo y el artículo 71 que consagra el referéndum consultivo, que además ha sido convocado por un poder público, que esto no lo podemos olvidar, por un poder público que tiene incluso mayor representatividad que el Consejo Nacional Electoral. Ese poder público es la Asamblea Nacional, que de acuerdo al artículo 187 de la Constitución, es la única que puede dictar normas en materia de competencia del Poder Público Nacional. ¿Tiene que ver esto con el artículo 333 que invocó la fiscal general? Sí, yo lo que siento es que, bueno, no solo la fiscal, la propia Asamblea y la ciudadanía en general está un poco activada pues sobre la base de ese artículo porque estamos viendo la degradación de la Constitución en manos de quienes ejercen la función pública. O del 350. Bueno, es que yo lo que sentí cuando vi el acto en donde el diputado Julio Borges, acompañado de la sociedad civil, anunció la activación de este mecanismo de consulta pública, es que se quiere hacer un trípode perfecto, que es 333, 350 y 5 de la Constitución. Es decir, soberanía directa para proteger la Constitución en rebeldía a un régimen que está desconociendo elementos fundamentales y centrales de la democracia. ¿Qué puede hacer la Asamblea Nacional en caso del Poder Electoral, que en este caso va a ser protagonista también en estos eventos? Bueno, yo creo que la Asamblea Nacional tiene que darle el piso no solo de legitimidad política, sino de legitimidad formal dentro y fuera del país. Esa consulta pública, por cierto, al ser convocada por la Asamblea Nacional, adquiere otra dimensión a nivel internacional en cuanto a su reconocimiento y su validez, y eso es muy importante. Pero sobre todo lo fundamental es que es un proceso de los venezolanos. Es el ejecutar lo que el gobierno nos ha negado en relación a la constituyente, que es expresarnos y decir que no la queremos. Claro. Juan Manuel, danos una reflexión final al país. Bueno, la reflexión final, yo creo que más que al país es al gobierno de quienes están ejerciendo el poder público. Tienen que tomar conciencia de sus responsabilidades, tienen que tener conciencia de que son responsables de la violencia y del grado de desinstitucionalización que está ocurriendo en Venezuela. Yo los llamo a que respeten la Constitución, los llamo a que respeten los derechos de los ciudadanos, porque el país está entrando en un proceso de anarquización absoluta, terrible, y es precisamente desde el poder público que se está ejecutando perversamente ese ataque contra la Constitución, y todos los venezolanos estamos llamados a rescatarla y a darle vigor, y por eso yo invito a que nos expresemos de manera contundente en las calles y el 16 de julio de manera muy especial. Muchísimas gracias, Robert, por haber aceptado la invitación. Ya regresamos.